Debo resaltar que, a fin de cuentas, jamás presencié un horror visual. Afirmar que un sobresalto mental fue la causa de mis inferencias, la gota que derramó el vaso y que me obligó a huir de noche de la solitaria granja de Akeley por las colinas salvajes y abovedadas de Vermont en un vehículo requisado, implica ignorar los datos más tangibles de mi experiencia final. Independientemente de la intensidad con la cual compartí la información y las especulaciones de Henry Akeley, de lo que vi y escuché, y de la innegable viveza de la impresión que me produjeron esas cosas, aún ahora no puedo demostrar si estuve en lo cierto o erré en mis abominables inferencias. Al final del día, la desaparición de Akeley no demuestra nada. No se encontró nada fuera de lo común en su casa, a pesar de las marcas de bala en el exterior y el interior. Fue como si hubiera salido a dar un paseo casual por las colinas y no hubiera podido regresar. Ni siquiera había señales de que hubiera recibido un visitante, ni de que esos horribles cilindros y máquinas hubieran estado guardados en su estudio. Nada significa tampoco que haya odiado a muerte las frondosas colinas verdes, ni la interminable cosecha de libros entre los que creció y se crió, pues miles de personas padecen esos mismos temores mórbidos. Además, su excentricidad podría bien explicar sus acciones peculiares y sus aprensiones. En lo que a mí respecta, todo comenzó con las inundaciones sin precedentes que se suscitaron en Vermont el 3 de noviembre de 1927. En ese entonces, igual que ahora, yo era profesor de literatura de la Universidad de Miskatonic en Arkham, Massachusetts, así como entusiasta aprendiz amateur del folclore y las tradiciones de Nueva Inglaterra. Poco después de la inundación, en medio de los diversos reportes de dificultades, sufrimiento y ayuda humanitaria que llenaron los periódicos, surgieron ciertas historias extrañas de cosas que aparecieron flotando en los ríos crecidos. Muchos de mis amigos se involucraron en discusiones curiosas que me dieron la oportunidad de aclarar el tema en la medida de mis posibilidades. Me sentía halagado de que mis estudios sobre el folclore fueran tomados tan en serio, e hice lo que pude para restarle importancia a los relatos salvajes y ambiguos que claramente parecían extraídos de viejas supersticiones rústicas. Me divertía encontrar gente muy culta que insistía en que, bajo la superficie de aquellos rumores, subyacía un estrato de hechos oscuros y tergiversados. Los relatos que llegaron a mis manos provenían sobre todo de recortes de periódicos, aunque una hebra venía de una fuente oral que le fue repetida a un amigo mío en una carta que le envió su madre desde Horkin, Vermont. El tipo de objeto descrito era en general el mismo en todos los casos, aunque parecía haber tres instancias implicadas, una conectada con el río Winooski cerca de Montpelier, otra junto al río West en el condado de Windham, después de Newfane, y una tercera en torno al río Pamskit en el condado Caledonia, al norte de Lyndonville. Claro que algunos textos aislados mencionaban otras ubicaciones, pero parecen reducirse tras un análisis general a estas tres. En cada caso, gente del condado declaraba haber visto uno o más objetos extraños y perturbadores en las aguas crecidas que bajaban de las colinas poco frecuentadas, y había una tendencia generalizada a vincular estas visiones con un ciclo primitivo y medio olvidado de leyendas orales
que los ancianos resucitaron para la ocasión. Lo que la gente creía haber observado eran formas orgánicas, muy distintas a cualquier cosa que hubieran visto antes. Naturalmente, las corrientes arrastraron muchos cuerpos humanos durante ese periodo trágico, pero quienes describían estas figuras extrañas afirmaban estar seguros de que no eran humanas, a pesar de tener un parecido superfluo en tamaño y contorno. Según los testigos, tampoco parecían a ningún animal conocido en Vermont. Eran objetos rosáceos de unos 50 metros, con cuerpos crustáceos que ostentaban varios pares de aletas dorsales o alas membranosas, así como varias series de extremidades articuladas y una especie de elipsoide retorcido y cubierto de múltiples antenas muy cortas, donde por lo regular estaría la cabeza. Era impresionante lo mucho que coincidían las declaraciones de distintas fuentes, aunque el asombro disminuía al pensar que las antiguas leyendas que alguna vez se transmitieron en las colinas boscosas proporcionaban una malsana imagen vívida que aún pudo influir en la imaginación de todos los testigos involucrados. Mi conclusión había sido que dichos testigos, gente ingenua y sencilla del bosque, en todos los casos, habían visto cuerpos golpeados e hinchados de humanos o animales de granja entre las corrientes turbulentas que habían permitido que los recuerdos vagos de las leyendas folclóricas revistieran tan penoso objeto de atributos fantásticos. El folclore antiguo, a pesar de ser confuso, impreciso, casi desconocido por la generación actual, era de un carácter muy singular y sin duda reflejaba la influencia de relatos indios aún más antiguos. Aunque nunca había estado en Vermont, lo conocía bien gracias a la sumamente peculiar monografía de Ellie Davenport, la cual incorpora materiales de tradición oral obtenidos antes de 1839 entre los habitantes más ancianos del estado. Además, este material coincide mucho con relatos que yo he escuchado personalmente de bocas viejos caporales en las montañas de New Hampshire. En pocas palabras, hacía referencia a una raza de monstruos oculta que acechaba en las colinas más remotas, en las profundidades de las cimas boscosas y en los oscuros valles donde brotan arroyos provenientes de fuentes desconocidas. Esos seres eran vistos en raras ocasiones, pero quienes se aventuraban más lejos de lo habitual en las laderas de ciertas montañas o en desfiladeros escarpados que hasta los lobos evitaban, afirmaban haber visto evidencias de su presencia. Había huellas misteriosas de sus patas o de sus garras en el lodo a la orilla de los arroyos, así como áreas desérticas y extraños círculos de rocas alrededor de las cuales se había marchitado el césped y que no parecían haber sido colocadas allí o forjadas del todo por la naturaleza. También había ciertas cavernas de profundidades desconocidas a los costados de las colinas. Sus entradas parecían estar bloqueadas por rocas de forma apenas accidental, y habían múltiples huellas misteriosas que marcaban el movimiento de ida y vuelta de las cavernas, si es que la dirección que señalaban estas marcas podía ser determinada en realidad. Lo peor de todo es que más aventureros relataban haber visto ciertas cosas en contadas ocasiones durante el ocaso, en los valles más remotos y en los bosques perpendiculares más densos, más allá de los límites habituales de los escaladores de montaña. Habría sido menos incómodo si los relatos aislados de estos sucesos no hubieran coincidido tanto. Sea como fuera, casi todos los rumores tenían múltiples puntos en común. Afirmaban que las criaturas eran una especie de cangrejos gigantes rojizos, que tenían muchos pares de patas
y dos grandes alas como de murciélago en medio de la espalda. A veces caminaban en todas las patas y a veces solo en las traseras, mientras con las demás cargaban objetos grandes de naturaleza indeterminada. En una ocasión se les observó agrupados. Eran una partida de 3 miembros, uno al lado del otro, en clara formación ordenada, que iba vadeando una corriente poco profunda en medio del bosque. Una vez se vio una especie volando. Se impulsó de la cima de una colina árida e inhóspita y desapareció en el cielo nocturno luego de que se observara la silueta de sus enormes alas batiéndose frente a la luna llena. En términos generales, estos seres parecían satisfechos sin meterse con los seres humanos, aunque en ocasiones se les responsabilizaba de la desaparición de individuos aventurados que construían sus casas muy cerca de ciertos valles o demasiado alto en algunas montañas. Muchas localidades adquirieron la fama de no ser recomendables para asentarse en ellas, y la reputación persistió mucho después de que se olvidara la causa. La gente se estremecía al mirar algunos de los precipicios montañosos cercanos, a pesar de no recordar cuántos pobladores se habían perdido en ellos, ni cuántas granjas se habían incendiado en aquellas verdes, escalofriantes laderas escarpadas. Sin embargo, aunque las leyendas más antiguas, las criaturas parecían solo atacar a quienes transgredían su privacidad. Hay recuentos posteriores de acercamientos curiosos a los hombres y de sus intentos por establecer una base secreta en el mundo humano. Había relatos de extrañas huellas de garras que aparecían alrededor de las ventanas de las granjas en las mañanas, y de desapariciones ocasionales en regiones distintas a las zonas prohibidas. También había recuentos de voces, como zumbidos que imitaban el habla humana, y hacían ofertas tentadoras a viajeros solitarios en senderos boscosos y de niños que eran aterrorizados por cosas que veían o escuchaban en donde los jardines de sus casas colindaban con el bosque. En el último estrato de las leyendas, el estrato previo a la decadencia de la superstición y la falta de contacto directo con algunos lugares temidos, están las referencias disparatadas de ermitaños y campesinos de granjas remotas que en un momento de su vida parecieron ser víctimas de un repulsivo cambio mental, y desde entonces fueron evitados por considerárseles mortales que se habían vendido a los seres extraños. Incluso en uno de los condados del noreste parece haberse vuelto popular alrededor de 1800 acusar a los vecinos excéntricos y herméticos de ser aliados o representantes de aquellos seres abominables. En cuanto a qué eran estos seres, las explicaciones variaban. Los nombres con los que se les solía hacer referencia a ellos eran aquellos o los antiguos, aunque habían otros términos de uso temporal o local. Tal vez el grueso de los pobladores puritanos simplemente los consideraba familiares del diablo y los usaba como el cimiento de especulaciones teológicas fascinantes. Quienes tenían ascendencia celta, en especial la población de origen escocés o irlandés que habitaba en New Hampshire y sus descendientes que se habían establecido en Vermont gracias a los subsidios coloniales del gobernador Wentworth, los relacionaban vagamente con las hadas malignas y los duendes que habitaban en los pantanos y las fortificaciones circulares de su región de origen, y se protegían con fragmentos de encantamientos que eran heredados de generación en generación. Sin embargo, las teorías más fantásticas las tenían los indios nativos americanos. Aunque las distintas leyendas tribales diferían entre sí, había un marcado consenso en ciertas especificaciones vitales, pues se acordaba de manera unánime que aquellas criaturas no eran originarias de este mundo. Los mitos de los Pennacook, que eran los más invariables y pintorescos,
Inculcaban que los seres alados provenían de la Osa Mayor en el cielo y tenían minas en nuestras colinas terrenales, de las cuales extraían una especie de roca que no conseguían en ningún otro planeta. No vivían aquí, según los mitos, sino que simplemente mantenían bases secretas en la Tierra y se iban volando hacia sus estrellas septentrionales, llevando consigo pesados cargamentos de roca. Solo herían a los terrestres que se acercaban demasiado a ellos o los espiaban. Los animales huían de ellos por desprecio instintivo y no porque los cazaran. Esos seres no podían comer las cosas ni los animales de la tierra, así que traían su propio alimento de las estrellas. Era malo acercarse a ellos. En ocasiones, los jóvenes cazadores que se adentraban en sus colinas no volvían a ser vistos jamás. Tampoco era bueno escuchar lo que susurraban por las noches en medio del bosque, con voces que parecían abejas imitando las de los humanos. Dominaban el habla de muchos tipos de pueblos, de los Penacuk, de los Hurones y de los hombres de las 5 naciones, pero no parecían tener ni necesitar un lenguaje propio. Se comunicaban con sus cabezas, las cuales cambiaban de color de formas diversas para implicar cosas distintas. Como era de esperarse, todos estos relatos míticos, tanto de los nativos como de los pobladores blancos, fueron perdiéndose durante el siglo XIX, salvo por ocasionales renacimientos. Las costumbres de los habitantes de Vermont se asentaron, y una vez que se establecieron sus residencias y senderos habituales según cierto plan fijo, fueron olvidando poco a poco los temores y recelos que habían dado lugar a dicho plan, y al cabo del tiempo no recordaban siquiera que hubiera temores ni recelos. La mayoría de la gente simplemente sabía que ciertas regiones montañosas eran poco fértiles y productivas y que no traían buena suerte a los habitantes, por lo que entre más lejos se mantuvieran de ellas, mejor. Con el tiempo, el peso de la costumbre y el interés económico se distanciaron tanto en los lugares aprobados que ya no parecía haber razón alguna para salir de ellos, y las colinas poseídas quedaron desiertas más por accidente que por designio. Salvo en caso de sustos ocasionales en las localidades, solo las abuelas supersticiosas y los nonagerios memoriosos susurraban historias de los seres que habitaban en aquellas colinas, e incluso estos susurrantes reconocían que no había mucho que temer, dado que esos seres ya se habían acostumbrado a la presencia de casas y asentamientos humanos, y los humanos habían dejado en paz los territorios elegidos por aquellos. Todo esto lo aprendí por mis lecturas y por ciertos relatos tradicionales que conocí en New Hampshire. Desde entonces, cuando empezaron los rumores posteriores a las inundaciones, de inmediato supuse que habían derivado de este bagaje imaginativo. Me esforcé mucho por explicárselo a mis amistades y a su vez me resultó entretenido que varias almas contenciosas siguieran insistiendo en que aquellas declaraciones tenían cierta dimensión de realidad. Dichas personas intentaban señalar que las leyendas primitivas tenían continuidad y uniformidad significativas y que la naturaleza casi inexplorada de las colinas de Vermont hacía que les resultara insensato ser dogmático sobre lo que podría o no habitar en ellas. Tampoco les convencía mi insistencia en que todos los mitos seguían un patrón conocido y muy común entre casi todos los humanos, el cual está determinado por las fases iniciales de la experiencia imaginativa, que suelen producir el mismo tipo de delirios. No tenía sentido demostrarle a dichos opositores que los mitos de Vermont diferían en muy poco de las leyendas universales de personificación de la naturaleza que llenaron el mundo antiguo de faunos, dríadas, sátiros, que dieron origen a los Calicantzaroi de la Grecia moderna y les confirieron los territorios indómitos de Gales e Irlanda su toque particular de raza de trogloditas y cavadores pequeños, extraños y terribles.
Tampoco servía de nada señalar que había una creencia todavía más parecida a esta entre las tribus montañosas de Nepal, quienes temían a los Migo o abominable hombre de las nieves, los cuales se supone que acechaban terriblemente entre los pináculos de hielo y roca de los montes Himalaya. Cuando traje a la mesa estas evidencias, mis oponentes las volcaron en mi contra al afirmar que los relatos antiguos debían implicar cierta historicidad real y que por lo tanto explicaban la existencia real de alguna raza terrestre antigua y extraña que fue obligada a ocultarse tras el advenimiento y dominancia de la humanidad, la cual bien pudo haber sobrevivido en cantidades reducidas hasta épocas recientes o incluso hasta la fecha. Entre más me reía de dichas teorías, con más fervor las defendían los más necios de mis amigos. Agregaban incluso que sin la herencia legendaria, los reportes recientes eran lo suficientemente claros, congruentes, detallados y prosaicos en su estructura como para ser ignorados del todo. Dos o tres extremistas fanáticos incluso insinuaron la existencia de posibles significados en los antiguos relatos indios que atribuían un origen extraterrestre a estos seres, para lo cual citaban los libros hiperbólicos de Charles Fort, que aseguraban que viajeros de otros mundos y del espacio exterior han visitado la Tierra con frecuencia. Sin embargo, la mayoría de mis detractores no eran más que románticos que insistían en intentar transferir a la realidad la tradición fantástica de la malévola gente pequeña, popularizada por la maravillosa ficción de horror de Arthur Machen.